Bienvenidos compañeros, esto es Alabanet 4 y 5 Radio. Bueno, pues ya nos encontramos en una emisión más, hoy martes 6 de marzo del 2018. Bienvenidos a toda la gente que ya se conecta a través de la red. Mi nombre es Javier Plata, compañero, voy a estar aquí al pendiente de tus mensajes a través de Facebook Live, también a través de la página www.alabanet4y5.com. Está también por aquí Anita Pozas, ¿te quieres presentar? Hola, buenas noches a todos y es un gusto tenerlos hoy aquí en su casa, su programa, y pues gracias. Sí, y bueno, el tema de hoy, compañeros, va a estar muy bueno, la muerte de un hijo. La verdad es que vamos a estar aquí al pendiente y gracias a toda la gente que ya se conecta. Bueno, pues saludo a mi compañera Selma Zavala. Selma, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, gracias por conectarse y estar en un programa más de Al Interior con el psicólogo José Carlos Escamilla. El día de hoy, como dice, el tema va a estar muy bueno y sabemos que muchas veces nos van a querer comentar sus casos, sus experiencias. Pueden hacerlo de manera anónima en nuestra fanpage de Facebook, en donde voy a poder leerlo sin que mencione su nombre, o bien pueden hacerlos durante la línea del tiempo del video y ahí no es necesario que pongan que es anónimo porque lo vamos a leer todos. Así que aguas con eso, si quieren que sean anónimos. Y bueno, para mí es un placer saludarlos. El día de hoy tenemos a grandes invitados y por supuesto a nuestro psicólogo José Carlos Escamilla. Gracias Selma, gracias a todos nuestros radioescuchas que estén conectados aquí en su programa de Al Interior por Alabanet 4 y 5 Radio y Alabanet 4y5.com. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Déjenme decirles que tenía yo una idea hace algún tiempo de uno de los momentos más difíciles que puede pasar un ser humano, de las experiencias más dolorosas y difíciles que puede tener, que es la muerte de un hijo. Es algo que pasaba por mi cabeza y uno como terapeuta lo escucha frecuentemente. Y hace poco, cuando estábamos dando el tema de ganancias y pérdidas, recordé que yo conozco a alguien que había tenido esta experiencia y que ella me había comentado que estaba en un grupo donde se reunía con padres de familia que habían tenido la muerte de un hijo, de unos hijos. Entonces pasó por mi cabeza, ¿por qué no invitarlos? Algo que yo he tratado de hacer desde que surgió el programa de Al Interior es alternativas, o sea, nadie tiene la verdad absoluta y que la gente se dé cuenta que para cada problemática existe un lugar, y recordando ante la muerte de un hijo, pues me recordé aquí a Jackie, que la conozco de un tiempo, que tuve la oportunidad de verla antes de que tuviera la muerte de su bebé, de estar con ella durante su proceso de embarazo y además de que llegara a esta situación de dolorosa. Y bueno, pues platicando con ella le dije, bueno, ¿qué posibilidades hay de que lleguen aquí al programa y que nos ayuden a compartir su experiencia y su manera de trabajar ante la muerte de un hijo? Preséntate, mujer, preséntate. Hola, soy Jacqueline, pertenezco al grupo Renacer. Los grupos Renacer Acércalo un poquito más el micro, por favor, Selma. No, así como estaba. Okay. Nos reunimos después de la muerte de un hijo y es decirle sí a la vida. La vida no termina con la muerte de un hijo, de hecho es un nuevo comienzo y eso es lo que nos reunimos. Ellos son los coordinadores del grupo, ellos son los que me han ayudado a salir. Los coordinadores del grupo. ¿Tu nombre? Muy buenas tardes, noches casi. Pues es un placer saludarlos. Soy Rubén Ramírez Vázquez, esposo de Marta Cecilia, que está aquí a mi lado. Y es un placer poder tener la oportunidad de transmitir mi experiencia personal para ver las bondades y los alcances de procesar un duelo acompañado y no de manera solitaria. Espero les sirva a todos los que de alguna manera nos están escuchando o viendo
y que tenga el alcance suficiente para poder apoyar y ayudar a todos los que así lo requieran. Buenas tardes. Martita. Hola, buenas noches a todos. Muy contenta de estar aquí, honrada por habernos invitado a este programa. Creo que es una forma de llegar a los corazones de todos los papis y mamis que han perdido un hijo, y creo que es una forma también de enseñarles que el dolor se puede transformar en amor. Soy Martita y mi hijo era Adrián. Ok, a ver, una pregunta. Lo primero que pasa por mi cabeza y les hice esta pregunta antes de entrar al aire. ¿Qué es Renacer? ¿Qué es Renacer? ¿Qué es el grupo Renacer? Bueno, Renacer es un grupo de ayuda mutua que brinda apoyo a padres que han perdido hijos por fallecimiento. No es una organización, no es una terapia, nos ayudamos con nuestras propias experiencias, y es un grupo más de ayuda que pues eso es lo que brinda, ¿no? Apoyo y pues compañía para poder transitar por este camino de dolor y convertirlo en amor. Claro. El grupo se forma sí. en Argentina hace 29 años con los Berti, que es Gustavo y Alicia Berti. Ellos pierden a su hijo Nicolás en un accidente de moto, y a raíz de ese accidente ellos empiezan a buscar la forma de reunirse con papás que han perdido hijos, y empieza a ser así como un círculo de amistad, y posteriormente fundan el grupo Renacer, que ahora es internacional. El primer grupo es allí en Argentina. Exactamente. Después se va a Chile, y ahí, bueno, lo coordina un tiempo la escritora que se llama Susana Rocatagliata, que escribe el libro Un hijo no debe morir. Un hijo no debe morir. Así es. Que es algo así como parte de la literatura, podríamos decir así, de su... Ese libro es fundamental para los grupos de Renacer. Es un libro de cabecera, es un libro que lleva todo el proceso de un duelo, y que además pues es el que da formalidad, y que además lo autoriza el Papa, en ese momento el Papa Juan Pablo II, para que este libro tenga mucho peso y sea un libro como de ayuda para todos los papás que han pasado esta triste experiencia. ¿Cuál es el nombre del libro? Un hijo no debe morir. Un hijo no debe morir. De Susana Rocatagliata. Rocatagliata. Exactamente. Chilena. Sí, para las personas que quieren que algo tengo que leer, donde tengo que sustentar mi trabajo. Y bueno, la pregunta, ¿cómo llegaste tú, Jacqueline, al grupo Renacer? Después de la muerte de Naomi, las fotos están ahí. Doña Quesito, yo le digo Doña Quesito, porque ella es una viejita, yo no la veía como un bebé. Ella era una prematurita, no se le desarrolló el hipotálamo, y ella falleció en mis brazos. Naomi y yo estuvimos nada más 1 mes 5 días en diferentes hospitales. Yo sentía que no nos iba a alcanzar el tiempo. El día jueves 8 de enero, ella estaba muy cansada, y yo le dije que era momento de que se fuera, que Dios le diera descanso a su cuerpo y luz a su espíritu. Naomi falleció en mis brazos. Después la llevé al hospital y ella ya había fallecido. Yo creo que estaba esperando que le dijera que era su momento, porque ella, un bebé que no conecta al hipotálamo, lo máximo que dura son 6 días. Naomi duró 1 mes 5 días. Cuando Naomi muere, yo sentía que me iba a morir, o sea, el dolor era demasiado, no entendía por qué no podía respirar. De hecho, el equilibrio era, no lo puedes, ni siquiera puedes caminar, todo es pesado, como si tu cuerpo estuviera muy pesado. Él es mi terapeuta, entonces yo pedí una terapia con él. Y después yo decía, pero hay alguien más, me tiene que hablar que te puedes seguir vivo después de la muerte de un hijo, porque yo me estoy muriendo. Yo siento que me estoy muriendo, no puedo respirar, las noches se me hacen eternas, y debe de haber un papá que haya sobrevivido a esto. Y empecé a buscar en la internet, y busqué grupos, y empezaban Grupo Renacer,
España, Grupo Renacer, Argentina. Y yo decía, no, debe de haber un Grupo Renacer. Entonces encontré a Grupo Renacer México y hablé con Martita los 4 días que Naomi había fallecido y le dije, quiero ir a su grupo, me estoy muriendo y quiero conocer a gente que haya pasado lo mismo y que esté viva, porque yo siento que me voy a morir. Así es como yo llego a los grupos de Renacer a los 6 días que Naomi muere y sentía que de verdad cuando fui llevaba yo un perfume porque yo decía me voy a morir aquí, me voy a morir, no puedo respirar, era muy difícil el respirar. Cuando llegué encontré a papás que habían pasado ya 10 años, 5 años, yo decía, entonces sí voy a vivir, pero los escuchaba con esperanzas de decirles sí a la vida. Y cuando hablaban de los hijos con tanto amor, eso me gustó, eso me hizo quedarme, acompañado también de la terapia, él es mi terapeuta nuevamente, entonces yo creo que es necesario acompañarlos para poder salir. Así es como llego. El dolor es muy, muy fuerte. Así es. Y más como fue en tu caso, vamos, tú eres una mujer que como yo tenemos todavía la fortuna de tener a nuestros padres vivos, ¿no? y no tener la pérdida de nadie cerca y que muera tu hija. Entonces fue un dolor muy agudo, muy grande en tu casa. Así es. Fue grande muy grande la desesperación para llegar a estos grupos Renacer. Cuando encontraste el grupo Renacer, ¿qué pasó con Jacqueline? Cuando los encontré y los escuché hablar, yo sentí una esperanza de vida. Sentí que había gente que estábamos hablando el mismo idioma. Pero terminé la sesión y lo primero que recibí fue lo que más necesitaba, que eran esos abrazos solidarios y que me entendían y que no me decían, cállate, ya no hablemos de eso, ya pasó, a la bebé no le gustaría que tú estuvieras llorando, tú tienes que ser fuerte. Yo no escuché eso de ellos. Por el contrario, escuché la parte de te entiendo, pero recuerdo que decían, esto va a pasar. Y yo decía, ¿de verdad va a pasar? Terminamos la sesión y Martita tiene a bien hacer una cena para que esto se relaje y yo veía que todos sonreían y yo decía, ¿neta algún día voy a volver a sonreír? ¿De verdad están sonriendo después de perder a un hijo? Y eso me gustaba. Aparte las veía guapas, porque llevaban guapas arregladas. Yo la verdad no quería ni despertarme, no quería bañarme, no quería hacer nada. Y yo las veía guapas y las veía sonrientes. Y eso me daba esperanza. Encontré con ellos esperanza, pero sobre todo esa comprensión. Eso es lo que encontré en el grupo. Empatía en cuanto a lo que se sentía. A ver, como hombres, es difícil. Más porque crecemos en una sociedad donde el hombre tiene que ser fuerte, el hombre no podemos llorar, no podemos mostrar debilidad, además tenemos que ser fuertes para poder apoyar a la pareja. Platícame tu experiencia. Bueno, voy a iniciar con tu historia, claro. Platicando cómo me llegó la noticia, qué sentí, qué pensé y qué esperaba de mí mismo y de la vida. Sentí un traumatismo tanto físico como mental que me paralizó. Entré en shock cuando recibí la noticia y entonces afloraron en mí esos malos sentimientos o diría yo costumbres machistas que me inculcaron mis padres desafortunadamente, en donde yo tenía que ser el fuerte, pero por dentro estaba desmoronado totalmente porque no encontraba alguna respuesta a mis 1000 preguntas que me hacía en relación a qué voy a hacer. ¿Cómo consuelo a mi pareja si estábamos a más de 10,000 kilómetros de distancia cuando nos llegó el telefonazo trágico? Andábamos festejando la jubilación de mi esposa, estábamos saliendo del Vaticano cuando nos llegó la noticia. En ese momento yo pensé que me iba a morir. De hecho, mi esposa me invitó a tirarnos del 8º piso para suicidarnos porque me decía que ya la vida sin nuestro único hijo que vivía con nosotros no tenía sentido. Y yo, pues, afortunadamente hice uso de ese residuo de fe que me quedaba y de esa esperanza de que fuera una mentira, y le dije que nos calmáramos porque yo, al igual que ella, estaba derrumbado.
todo lo que yo creí que tenía de fortaleza se terminó con esa llamada telefónica. Me sentí volando en la nada, me sentí sin la capacidad de poder pensar siquiera, sino lo único que tenía era la inercia de la supervivencia, y eso porque amablemente alguna gente de ahí del hotel donde estábamos hospedados nos brindó el apoyo del teléfono, un té, y eso me hizo que yo no me derrumbara totalmente, porque cuando reaccioné a la invitación a la que hago referencia de mi esposa, pensé en mis otros 2 hijos que de por sí estaban con un problema inimaginable, llevando a cabo las tareas que me tocaban a mí, como es la de ir al CEMEFO, llevar a su hermano, arreglar todos los trámites correspondientes a la muerte de un ser. Y entonces me tranquilicé y dije, pues voy a llegar esperando dentro del shock que fuera una mentira. Fueron 18 horas muy difíciles, creo que las más difíciles de mi vida, porque eran de incertidumbre total. Por un lado yo me quería derrumbar, por el otro no podía, porque llevaba a mi lado a la persona a la que veía que venía hecha un mar de lágrimas. Y así llegamos a la casa, terminamos con la metodología que teníamos que cumplir, y después de algunos días yo seguía vacío. Y vacío literalmente es que no comprendía, no entendía, veía a mis hijos sobrevivientes y los sentía alejados, los escuchaba muy, muy, muy lejos. Y a mi esposa no sabía qué decirle, porque era un mar de lágrimas y yo quería llorar y no podía. Y yo quería externar mi dolor y no podía. Hasta que afortunadamente a los 3 meses, a invitación expresa de una amiga de nosotros, nos llegó la invitación a tomar café, y de esa invitación surgió una carta dirigida a un hijo muerto, y nos dio el teléfono de un grupo mismo que yo desconocía que hubiera grupos para papás que habíamos perdido hijos. Acudimos yo con cierta duda, sinceramente se los digo, porque yo creí que lo que había leído era suficiente como para procesar un duelo de esta envergadura. Sin embargo, cuando llego ahí y lo que encuentro son puras mujeres sabias y yo era el único hombre, pues me sentí peor, porque dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí entre puras mujeres y además guapas? Y yo vengo, que si por dentro me sentía vacío, por fuera me sentía como una máscara de carnaval, pero de esos chinelos llorones, de esa cara hacia abajo, los ojos cuajados de dolor, el alma hecha añicos, pero fue suficiente la presentación y esos abrazos que jamás olvidaré, porque los sentí sinceros, porque los sentí muy empáticos, y además de todo, sentí que me estaban regalando su corazón, porque mi corazón yo no lo sentía. Volví a sentir que palpitaba, me volví a sentir acogido por el amor, a pesar de todo el dolor que yo traía acumulado en esos días. Y fue así como me decidí, no a invitación de mi esposa, ni invitación de nadie, sino por convicción a que yo quería descubrir qué había en ese grupo, qué había en esas personas que tenían la capacidad de reír y la capacidad de hacer chistes y todavía la capacidad de haber perdido 1, 2 o 3 hijos, y sin embargo me recibían con amor, me recibían y me decían, estás bien, todo va a pasar, y yo no creía que eso fuera a pasar. Pero posteriormente iré dando más detalles de mi experiencia muy particular, de cómo fui evolucionando, a partir de que me decidí a 2 cosas. Una, a poner atención, o sea, a escuchar. Y la segunda, a poder externar con mucho trabajo, por mis ideas machistas, por mis costumbres misóginas en algunos de mis ámbitos muy personales, que me decían que el hombre no tenía que llorar, y menos en frente de mi esposa, y en frente de mis hijos, ni qué decir. Estaba vetado para hacer ese tipo de actuaciones en esta vida. Sin embargo, me di la oportunidad de escuchar, y al escuchar tantos testimonios que yo le llamo de vida, pero sobre todo esperanzadores, me di a la tarea de no faltar, y empecé a ir cada 8 días a escuchar. Y en eso de escuchar, escuché a una hermosa mujer que decía, hay que poner los oídos de Dumbo, los ojos de lince y el corazón abierto, para que el alma reciba lo que le hace falta para poder seguir caminando en este proceso tan doloroso. Gracias. Sí. Y a ver, Martita, en tu caso, ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, pues cuando estábamos saliendo del Vaticano nos tocó una tarde libre en ese viaje y bueno, pues llegando al hotel donde estábamos hospedados, pues recibimos la terrible noticia. Pues había una llamada que era urgente. La verdad yo no concebía cómo nos habían podido localizar porque pues mis hijos no tenían el itinerario realmente cómo iba a ser. Entonces realmente me asusté muchísimo, dije algo pasó, algo grave, porque cómo me están localizando aquí si no sabían en dónde íbamos a estar exactamente. Y bueno, pues cuando me decidí a hacer esa llamada, pues y me dicen que Adrián había muerto, la verdad yo no lo podía creer. Yo creí que era una broma, que me estaban engañando, no sé, se me nubló la vista, no pude ya más. Recuerdo que le pasé el teléfono a mi esposo y nada más le dije, ¿sabes qué? Adrián se murió. Y bueno, pues ahí fue una situación devastadora. Yo creo que no recuerdo realmente ni qué pasó en esos siguientes instantes. Solo recuerdo que después empezó a llegar gente de la excursión y pues empezaron a acercarse, ¿no? Ya sabían algunos y empezaron a abrazarnos, otros a ofrecernos apoyo. La verdad yo no recuerdo, yo solo recuerdo que decía, ¿qué voy a hacer sin Adrián? No voy a poder vivir sin él. Y bueno, pues ahí empieza ese camino de lágrimas, que es muy difícil de seguir caminando con un dolor tan grande. Es devastador, la muerte de un hijo es la peor experiencia que un ser humano puede vivir. Y realmente a 13 años casi lo recuerdo como si fuera ayer. Es un dolor terrible. Pero ahora va con otra perspectiva. Bueno, ahora pues obviamente somos otras personas, nos hemos reinventado, creo que yo en lo personal he levantado esos pedazos en que quedé hecha, porque quedé hecha pedazos, y me he reinventado, creo que la vida nos puso en un camino pues de mucha experiencia, sobre todo de darle sí a la vida a pesar de lo que nos había pasado. Y bueno, el grupo ha sido para nosotros pues algo sumamente importante, algo que nos salvó la vida, y yo agradezco así infinitamente a esas mamás que me dieron esos abrazos tan hermosos, tan desinteresados, con tanto amor, y la verdad es que a partir de que yo decidí pertenecer a ese grupo, mi vida se hizo otra, ¿no? Mi vida se transformó. Y ya pude ver la vida diferente, empecé a trabajar, empecé a leer mucho, todo lo que nos decían, conferencias, vayan a ver esta obra de teatro, vayan a ver esta película, lean este libro, o sea, todo lo que nos hacían llegar, lo tomé. Y realmente creo que eso es lo que a alguien como en nuestro caso nos ayuda a no cerrarnos a ninguna ayuda. Toda la ayuda que nos brinden hay que tomarla. Estamos muy negados a recibir ayuda cuando son los primeros días, no creemos en nada. Yo no creía que me iba a levantar, la verdad, como dice Jackie, yo no quería bañarme, yo no quería levantarme, yo actuaba como autómata, me tenían que llevar de comer. La verdad no recuerdo mucho de los primeros días, pero pues ahora los veo como algo muy lejano, algo que viví, que no puedo decir que no lo viví, sí lo viví, pero ahora es otra cosa. Ahora creo que la muerte de mi hijo ha sido pues una experiencia de vida que me ha hecho ser otro ser humano muy diferente. Creo que ahora soy una persona que lo que pienso lo digo, lo que no me gusta lo digo, lo que sí me gusta lo aprecio y sobre todo disfruto a diario lo que la vida me regala. Y creo que diario la vida nos hace muchos regalos hermosos. Claro. Como estar ahorita aquí. Ese es un regalo. No, al contrario, hermoso. Marta. Al Muchas contrario, gracias. para mí y para Javier, yo sé también que les es muy grato tener personas como ustedes, con una experiencia tan fuerte, tan dolorosa. La gente me decía, el tema está fuerte, etcétera, etcétera. Yo decía, pues es que si no se toca lo que duele, ¿cuándo lo vamos a trascender? Claro. Fíjense, hago que antes de que continuemos con las preguntas que tengo para ustedes, yo a veces voy a los grupos y les digo a la gente, a los de Al-Anon, Neuróticos Anónimos, AA, etcétera, etcétera, ¿qué necesita pasarte para que ahora sí practiques tus pasos?
¿Qué necesita pasarte para que ahora sí te pongas a trabajar contigo? Y se los digo, ¿qué necesita pasarte? Necesita que tengas una enfermedad, necesitas la pérdida de tu familia, necesitas que se desintegre tu familia, necesitas la muerte de un ser querido, y al final, si eso necesitas vivir para que ahora sí te apliques y podamos trascender, lo vas a vivir. Así es. Lo vas a vivir. Desafortunadamente, en este caso, pasó con ustedes, y a mí me consta ver a Jackie cómo se derrumbó, me consta verla cómo era una mujer que autómata, con una, pues caminabas porque el sistema nervioso tiene el sistema nervioso autónomo, ¿no? En automático, respirabas porque la respiración es automática, pero te miraba buscando una salida, sin encontrarla. Y haber llegado a esta agrupación, verte ahora, escucharte ahora, rehacer tu vida, levantarte y crecer, como sé que ahora lo han hecho ustedes, esto es un poco de lo que yo siempre he mencionado. Si necesitas dolor para poder trascender, lo vas a vivir. Lo vas a vivir. Ajá. Que en este caso yo creo que es de los más fuertes, la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo. ¿Qué pasó después, Jackie? ¿Qué pasó después? En ese tiempo en que ya no te vi, pero sabías de ti, me invitabas, yo por las salidas no podía ir, pero ¿qué pasó? Creo que después de la muerte de un hijo, encontrarle sentido a la vida está muy difícil, porque culturalmente a las mamás nos enseñan a vivir a través de los hijos. Si se te muere un hijo, ¿cómo vas a vivir? ¿O para quién vas a vivir? Entonces yo no encontraba sentido, aunque tengo 2 hijos más. Y me dolía mucho no estar al 100% con ellos. Yo decía, no puedo estar al 100%, me duele todo. Y yo les pedía perdón a mis hijos por no poder estar al 100%. Yo recuerdo que en una ocasión, teniendo ya a mis hijos, y el trabajo era padre, mientras no llegara la noche, porque la noche se convertía en una agonía. Y yo decía, ¿y si despierto a mis hijos? ¿Y si les digo que hablemos un ratito? Pero pues no podía despertarlos, era muy de madrugada. Recuerdo ese día me hinqué y le dije a Dios y a mi hija que no entendía por qué me habían elegido. No entendía y me dolía mucho no tenerla. Sin embargo, hincada ahí ante Dios, le dije que no se habían equivocado al elegirme, que me ayudaran a seguir de pie. Y tenía de dos a estar en la angustia y pensar y repetir cómo se había ido, por qué no la había detenido. Y ese día decidí levantarme, hervir café e ir al hospital donde mi hija había muerto. Está a 2 calles de la casa de ustedes, y me puse a servir. Y no hablaba con las personas, solamente les daba el café. Y cuando alguien me preguntaba por qué lo haces, yo les decía porque me queda cerca. No tenía el valor para decirles que me estaba muriendo por dentro y que agradecía que estuvieran en el hospital para poder hablar con alguien. Y lo hice por muchos días. Ahí iba y les daba café y pan y convivía con ellos. El servicio me puso de pie y le dio un nuevo sentido a mi vida. No a través de mis hijos, no a través de una pareja, sino a través de Jacqueline. Servir por mí, para mí. A veces cuando voy a los hospitales, dicen, es que tú ayudas, y yo digo, no ayudo. Ustedes me ayudan a mí, porque los abrazos los necesito yo. Ustedes están aquí, pero los abrazos y ese amor lo necesito yo. Eso fue lo que hice. Seguir yendo a terapia, seguí yendo al grupo, seguí buscando, seguí leyendo.
pero me di cuenta que lo que me sobraba era amor, el amor que mi quesito me había dejado, y ese amor lo tenía que depositar en otros niños. A lo mejor no son los míos, pero los amo y me gusta el servicio. Eso es lo que hice. Sí, me consta. Cuando vas y te pones a jugar a mi nieto, te pones a jugar con mi nieto y veo tu manera, cómo te acercas, porque es algo que siempre he mencionado. Está el amor, tienes a alguien, me dejó la mujer, me dejó el marido, se fue mis hijos, ya se casaron, el síndrome del nido vacío, se van. Ok, ¿y ahora qué hago? Bueno, este amor que tienes, ocúpalo para algo más. Y en tu caso fue transferir el amor de tu hija, de tu bebé, al servir a otros. Y dentro de ese otros, me imagino que también encontraste otros padres que también habían perdido su hijo, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué pasó después, cuando ya llegaron? ¿Qué pasó? Esta pregunta, como hombre, es muy difícil. ¿Qué hacer con este proceso? Bueno, sí quisiera aprovechar la oportunidad de referirme en concreto a los varones, porque somos los más complicados y difíciles de convencer y de decidirnos para acudir a recibir ayuda. ¿Por qué? Porque creemos que el dolor es exclusivo de las mujeres, de las mamás en este caso, que perdieron hijos. Sin embargo, mi trabajo fundamental después de algún tiempo de pertenecer al grupo fue la de convencer, tocar puertas, hacer llamadas telefónicas a los esposos de las compañeras para invitarlos, no con la idea de que yo ya me sentía bien, sino quería sentirme acompañado por el género masculino, porque escuchar a puras mamás, escuchar a puras madres que habían perdido hijos, sin escuchar el punto de vista de otro igual que yo, se me hacía complicado. Fueron meses de mucho sacrificio y de muchas dudas. Estuve a punto de ya no ir al grupo porque me sentía como ridiculizado. Esa es la palabra, porque decía, no puedo hablar de mi hijo abiertamente porque las mamás me ganan todos mis pensamientos y lo que yo quiero decir. Lo dicen todo ellas. Sin embargo, me decidí a abrir mi corazón un día. Fue mediante la literatura como yo empecé a encontrar algunas respuestas a mis dudas que tenía en lo individual. Y fue como Jorge Bucay, El Camino de las Lágrimas, algunos libros como el que menciona Martita, La otra cara del dolor, de Susana Rocatagliata, que me abrieron esa perspectiva como para poder investigar qué había, no fuera sino dentro de mí, que yo no podía descubrir con mis propias ideas y con mis propios conocimientos. Eso de ver al regresar a la casa que mis hijos eran mudos para mí porque yo tampoco tenía palabras para darles consuelo, me mataba literalmente. Entonces, cuando ya empezaron a llegar otros hombres, otros papás, entonces empezamos a integrar como una simbiosis entre donde ya no había género, porque me di cuenta que también los papás sentíamos igual que las mamás y que el dolor, a diferencia de la mujer que lo externa con lágrimas, con palabras, nosotros era muy complicado. Yo la primera vez que tuve oportunidad de decir mi verdad fue cuando me encontré con otros dos compañeros y que les dije, literalmente estoy muriéndome cada día que pasa. Duermo cuando despierto y sufro cuando me duermo, porque cuando me duermo quiero despertar y que mi hijo esté ahí. Incluso los primeros meses fueron traumáticos porque yo me despertaba y lo primero que hacía era tocar la puerta como lo hacía cotidianamente para llevarlo a la escuela. Y cuando abría la puerta y me daba cuenta que la cama estaba vacía, nuevamente empezaba el sufrimiento y empezaba el dolor agudo. Empezaba esa impotencia de poder comprender qué papel es el que tenía yo que jugar ahora, porque mis otros hijos ya no estaban en casa, ya tenían su vida propia. Y la única que tenía era una pareja que quería que me comprendiera, pero que estaba imposibilitada igual que yo. Fue en la medida de los meses, fueron casi 2 años, en que ya empecé a tener una idea más concreta de lo que tenía que hacer en el grupo de Renacer. Cuando empecé a escuchar a unos papás que se atrevieron a llorar enfrente de mí y que me regalaron sus lágrimas
para enseñarme las bondades de poder extraer de dentro todo ese sufrimiento y ese dolor contenido por muchos meses. Y lloré en seco porque todavía no pude llorar, pero sin embargo ya me podía mostrar tal como era con todo mi dolor y todos los sentimientos y emociones que yo tenía guardadas. La que más me costó trabajo fue la de la impotencia, porque yo anteriormente era el hombre del yo-yo. Yo puedo con mi hijo, yo lo acompañaba a la escuela, bueno, en fin, ¿qué les puedo platicar a todos los papás? Y eso me daba un hándicap en contra, porque aún así yo seguía con muchas dudas, manejaba mucha culpa, el miedo que sentía no era un miedo real, sino era un miedo inducido por la propia desconfianza que tenía de pertenecer a un grupo donde yo nunca quise pertenecer, porque había otros grupos donde hablábamos de tú a tú, pero las pérdidas podían ser físicas, a veces por una enfermedad o perder alguna amistad, pero nunca perder algo que pertenece al alma y que en gran parte de un hijo pertenece al corazón, el cual yo me daba cuenta que aunque el mío seguía latiendo, pero faltaba ese pedacito para que pudiera yo sentirlo, nada más me lo imaginaba. Pero un buen día, de esa sabiduría que hay en los grupos de Renacer, que una mamá me dijo que lo que tenía que hacer es dejar de estarme haciendo conjeturas y de empezar a trabajar a través de servirles de una manera más homogénea, de una manera más sincera a los demás. Y el servicio fue no tocar puertas, sino trastocar almas. ¿Mediante qué? Mediante mi honradez, mediante mi sensibilidad y ese sentimiento auténticamente puro de un papá que está sufriendo y que las palabras fueran como son, de que me estaba doliendo el alma, pero que sin embargo tenía la necesidad de hablarlo, porque si no me estaba matando la llama de la duda y de la culpa y de todos los sentimientos humanos que por los que tuve que transitar. Y me decidí, dije sí, voy a decidirme a trabajar, pero a trabajar de una manera más sincera. Y esa forma de trabajar más sincera es abrazar a mi compañero y decirle, no como antes, te voy a recomendar un libro, sino decirle, me hace falta tu abrazo. Me siento satisfecho cuando dos corazones varoniles laten al mismo ritmo y con el mismo dolor, pero que sin embargo al final del día nos podemos regalar una sonrisa. Nos podemos decir hermanos porque nos hermana el dolor. Y no somos biológicamente consanguíneos, pero sin embargo yo sentía que había esa empatía. Y de ahí el género pasó a segundo término, porque ya el género no significaba para mí nada, porque ya sabía que lo que le dolía a mi esposa me dolía a mí, que lo que me dolía a mí le estaba doliendo a mis hijos y que a toda la gente que nos rodeaba también le dolía, porque muchos perdieron un primo, un sobrino, no sé. Y me di a la tarea de empezar a hacer una retrospectiva de mi propia vida dentro del Grupo Renacer y no preocuparme por el tiempo que no había invertido en procesar un duelo adecuado, sino invertir el tiempo en que mediante el servicio, y el servicio es servir, y cuando nos dieron la oportunidad de coordinar un grupo, para mí fue una oportunidad de vida, fue un compromiso fuera de lo que yo pensé que podía hacer como ser humano. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que yo hiciera era desinteresado, no esperando absolutamente nada a cambio, sino solamente ver una sonrisa, rascarle al historial de cada una de mis compañeras y obtener como recompensa un gracias. Y eso para mí era suficiente. El amor de tu hijo ahora se proyecta en amar a otros. Afortunadamente, así es. Y qué bueno que me haces esa pregunta, porque aquí el logo pues lo dice claramente, transformar el dolor en amor. Para mí, después de algún tiempo, la muerte de Adrián se convirtió en una oportunidad de vida. Todo ese dolor acumulado era esperanzador, porque si yo depositaba ese amor en el servicio hacia quien lo necesitara, pues ya tenía sentido la muerte de Adrián. Ya la muerte de Adrián era que yo, dos cosas me tuve que dar cuenta. Una, que yo no era ni siquiera un poquito de Dios para poder haber evitado lo que sucedió, y que Adrián concluyó su camino y que a mí me dejaba una tarea muy grande, porque me dejó una hoja en blanco y una pluma para que yo escribiera mi propia vida.
pero mi propia vida de trascender al dolor, de trascender al sufrimiento y de poder convocarme a cada día. Mi esposa lo dice muy románticamente, reinventarme. Yo digo, hacer una convocatoria cada mañana para decir, hoy quiero ser mejor, siempre y cuando me lo permitan los que necesitan ayuda. Pero más que ayuda, el apoyo de mi hombro, el apoyo de mi oído y el apoyo de unas palabras que siempre debo de tener a flor de piel, de amor. Yo les digo de una forma, me amo amando. Me amo amando. A ver, Martita, y algo que le quiero preguntar a ustedes, tanto a Marta como a Jackie, ¿cuál es el proceso que a veces, bueno, qué pasa más bien con aquellas personas que no transforman el dolor en amor? ¿Qué pasaría si yo no me pongo a trabajar con esto? Llegar a la autocompasión, llegar a la conmiseración, justificar, y voy a decirlo así porque fue un término que ahorita en el camino venía manejando con Jackie, mi mediocridad usando la muerte de mi hijo. Así es. Te escucho, ustedes tienen más experiencia de esto. Bueno, mira, yo en la experiencia que tengo de tantos papás que han llegado al grupo y mamás, pues yo siempre digo que es más fácil tirarse a la tristeza que salir adelante. O tirarse al pedo. Sí, también. O tirarse a las drogas. O tirarme a la vecina. Así es. Y bueno, pues yo creo que sí es más sencillo ponerte para que todos te tirarte para que todos te quieran levantar, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una situación muy personal. Hay gente que le gusta vivir y sentirse apapachado, sentirse conmiserado, estar llorando todo el tiempo. La verdad, aquí es un grupo donde no se juzga, donde no se dan consejos y donde no se obliga a nadie a querer que hagan lo que uno piensa que está bien. Claro. Creo que es algo, siempre decimos, el dolor ahí va a estar siempre, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento, cada quien si lo quiere llevar a cuestas, pues se vale, ¿no? Pero qué vida tan de poca calidad va a tener por siempre. Entonces, yo creo que lo más bonito de esta vida es que vivamos nuestras experiencias como se vayan presentando, con la firme certeza que si uno quiere, va a estar bien. Y que si no, aunque Dios bajara y nos enseñara que tiene a nuestro hijo en sus brazos, ni así vamos a estar convencidos que está bien nuestro hijo y vamos a tenerlo de pretexto para estar llorando todo el tiempo y que todos nos miren con lástima. Y a mí es una de las cosas que nunca me gustó, que nadie me viera con lástima. Claro. No me gustaba sentirme que me vieran con lástima, porque no era yo una pobrecita. Yo había tenido un gran hijo, tengo un gran hijo que ahora es mi gran ángel, y nadie me tiene que mirar con lástima, al contrario, me tiene que mirar con admiración, que logré trascender el dolor y lo convertí en amor. Claro. Jackie. Yo creo y le agradezco a Naomi que me haya elegido como mamá. A veces escucho de Rubén algo que dice, nuestro hijo no es nuestro verdugo, y es real. Yo creo, así tengo una historia así como que los hijos nos escogieron a padres especiales que amamos a través de la muerte. No ves, no tocas, no hueles, no escuchas, no nada, pero eso no te quita el amor. Yo sigo teniendo 3 hijos, 2 en la tierra y 1 en el cielo. Y siempre le digo a Naomi, unamos la tierra y el cielo a través de nuestro amor, Naomi. Entonces, yo creo que el amor es lo que nos mantiene vivos y el decirle sí a la vida. Y yo así siempre le digo, no te vas a arrepentir de elegirme. Me imagino en el cielo eligiendo así a muchas mamás, y yo le decía cuando estaba en mis brazos, yo le decía, yo sé por qué me elegiste. Porque de entre todas las mamás, la que más te amaba y te iba a amar por siempre era yo. Y yo creo que eso es lo que yo me llevo, así que nosotras amamos a través de todo. Ni la muerte nos pudo quitar a nuestros hijos, ese papel de mamás, ese papel de amarnos. Ese amor. Así es. Eso es, yo pienso. Pero hay gente que desafortunadamente, lo decía ahorita Marta, o sea, se tira al drama. Y me parece entonces
que no has captado el mensaje. Fíjate esto que ahorita comentabas, yo lo leí hace unos años en la sabiduría de un iniciado como Ramta, donde dice, nosotros elegimos a nuestros padres. Y si nosotros elegimos a nuestros padres, es porque algo necesito vivir con ellos. ¿Para qué? Para la experiencia de vida que voy a tener en la tierra. Y al mismo tiempo, yo al llegar a la vida de mis padres, algo les voy a enseñar, como ellos a mí. Y hay quien se tira al drama. Ok, murió un hijo, y me tiro al drama, decía ahorita, a la borrachera, al alcohol, las drogas, o pierden a sus hijos o a su hijo, y es un muy buen argumento para romper el vínculo con la pareja, con el compañero. Ajá. Ya no hay hijos, no tenemos nada que hacer tú y yo, me recuerdas a mi hijo, me recuerdas a mi hija, y se pierde, llegan al adulterio, como comentábamos ahorita, o se caen las drogas, alcohol, y pasan los años, pasan 5, 10, 15, 20 años, y sigo agarrando la muerte de mi hijo como pretexto para justificar mi mediocridad, para justificar el miedo que tengo a vivir, para justificar la incapacidad que tengo para amar, aunque la gente que esté a mi alrededor me ame, la justifico. Esa incapacidad que tengo para servir, para dar, para amar, agarrándome de la muerte de un hijo. O sea, no nada más mi hijo, el dolor de mi hijo me puede ayudar a despertar, sino también puedo ser un padre que indignamente usa la muerte de su hijo para justificar una vida mediocre que no debiéramos de tenerla. Que no debiéramos de tenerla. Porque una pérdida, y hace poquito, y por eso surgió la idea, se lo comentaba Damián, de pérdidas y ganancias, ganancias y pérdidas. Toda pérdida me puede llevar a una ganancia. Toda ganancia me puede llevar a una pérdida. Y una pérdida, y una pérdida en mis manos está, si lo transformo, provocar esa alquimia para una ganancia, o estarme autocompadeciendo, sintiendo lástima por mí mismo de manera indigna por lo que tuve. Cuando yo los escucho a ustedes me sorprende, porque además aprendemos a disfrutar a nuestros seres queridos hoy, porque mañana quién sabe. ¿No creen? Hay algunas preguntas, Selma. A ver, échale, que vengan todas las preguntas. Ya nosotros decidimos si se las contestamos. Nos dice Adriana Barreto Martínez, ¿qué es lo correcto decir cuando das el pésame a padres en duelo? Siempre me siento incómoda. Gracias, un abrazo. No digas nada, solamente abraza. Absolutamente nada. Ok. Ailive Palomares, y cuando mueren tus hijos perdidos bebés antes de nacer, ¿cómo superarlos? Veo un bebé y pienso que así sería mi bebé o que ya estaría así. Yo creo que los bebés siguen ahí con ella en su corazón y entender que está en su corazón y no es como superar, o sea, más bien es una aceptación y saber que siguen tus hijos, ¿no? No perdí 2 bebés, tengo 2 bebés en el cielo, sigo con ellos y puedo abrazar a los bebés, no te limites ese amor de los bebés, porque a mí pasa de que, ay, por ser bebés no me volteo, no, abraza a los bebés, o sea, no te niegues ese amor de otros bebés. Enfrenta el dolor que implica, enfréntalo. Claro. Me consta, esta mujer, está mi nieto que tenía meses y esta mujer llega, lo abraza, lo carga, la apachurra, y yo sé que ese amor que ella tenía para Naomi, cada que vaya allá a mi consultorio abraza a mi nieto y ahí lo proyecta. Digo porque me consta, la he visto. ¿Qué más, Selma? ¿Quién más? Jocelyn Cañas Murillo, es una pregunta, ¿les sigue doliendo cuando recuerdan o recuerdan sin dolor? Es una pregunta muy hasta el fondo del alma,
pueden pasar décadas y lo único que deja de sentir uno es el sufrimiento. El dolor creo que lo vamos a llevar hasta que el reencuentro, cuando también lleguemos a ese lugar que se llama, como quieran llamarlo, paraíso o reencuentro con nuestros hijos. Es cuestión de actitud, porque lo que nos han enseñado tradicionalmente es a recordar con dolor y con sufrimiento. Sin embargo, creo que algo que se amó de la manera que se ama a un hijo, siempre se le tiene que recordar con amor, con entusiasmo y con mucha esperanza. Claro, claro. El dolor es el bálsamo del espíritu y es parte de la vida. ¿Ah? Échale, Selma. Luis Daniel Flores Navarro. Si se muere mi padre o madre me convierto en huérfano, si se muere mi esposa me convierto en viudo, pero si se muere mi hijo aún no lo puedo trascender. Reciban un saludo desde Zamora, Michoacán, lleno de millones de gracias por sacar este tema. A ver. Gracias, siéntete afortunado de haber tenido la experiencia de convivir con un ser tan especial como fue tu hijo. Y ahora que murió, pues solamente murió a los ojos humanos, porque estamos muy limitados. Pero a los ojos del amor, siempre mientras tu corazón lata, mientras tu mente piense en él está más vivo que cuando estaba con nosotros, porque antes dependíamos de que él dijera si sí o si no quería convivir con nosotros, y ahora lo podemos llevar en nuestro corazón a donde queramos sin que haya ningún impedimento. Ni siquiera Dios lo puede evitar. Gracias. Ahorita que veníamos en el camino, habían hecho esa pregunta, y le comentaba a Jackie, si muere mi madre soy huérfano, si muere mi pareja soy viudo, y si muere mi hijo, ¿qué soy? Y entonces yo comentaba, ¿por qué queremos ponerle nombre? Bueno, ¿quieres ponerle nombre? Afortunado, porque afortunada fue María de haber tenido un hijo que la eligió para una trascendencia. Así, sencillo. Es mayor el compromiso. Es mayor el compromiso. Si es un hijo que muere, tienes una gran chamba. Porque si dices que el amor de un hijo es enorme, entonces enorme tiene que ser el servicio o lo que vas a crear. Descargando ese amor que tenías para tu hijo con otros seres humanos. Con otros seres humanos. Entonces, pues mayor el compromiso. Y pues no le pongas nombre. Yo le pondría, siéntete honrado de que tu hijo te haya elegido para que despiertes. Para que despiertes nada más. Vamos a hacerlo. Nos comenta Teresa Mendoza, muy difícil la pérdida de un hijo o hija y cuando existe culpa por su muerte, como fue mi caso, tarda mucho tiempo la recuperación. Muchas gracias por las experiencias tan valiosas, muchas gracias doctora Escamilla y a todos quienes han hecho posible esta estación de vida. Gracias. Tengo por aquí un recadito, se los leo. A ver. Dice, somos una pareja de padres de Colombia. En este momento estamos atravesando el duelo de nuestro hijo, Emanuel. Ya va a ser un año que se fue de nuestro lado, nació siendo un bebé sano y a lo largo de estos 5 meses empezó a presentar problemas y después de varios diagnósticos normales, se nos muere nuestro hijo una noche en nuestra casa. En esos momentos tenemos muchos sentimientos encontrados, no hemos buscado ayuda, hemos vivido nuestro duelo solo como hemos pensado que está bien, tenemos otros hijos, pero el dolor cada día se hace inmenso, el sentimiento de impotencia y de agonía de revivir ese momento y de no haber podido hacer nada por él. Así como están diciendo ustedes, la muerte de un hijo transforma nuestra vida, nos toca reinventarnos todos los días, buscamos pautas para saber cómo vivir, duele respirar, duele sentirse feliz cuando un hijo está muerto. Le damos las gracias por este programa y tan bonito y darle a nuestros hijos ya fallecidos la importancia que merecen. Quisiéramos saber en Colombia dónde hay un grupo Renacer. Gracias por darnos una luz de esperanza y por compartir sus experiencias, por hacernos saber que no estamos solos y que esto tiene un sentido, porque a veces no lo encontramos. Desde Muchas Colombia. Gracias.
Bueno, la primera pregunta, la culpa. Sí, la de la culpa. La culpa no existe. La culpa es una invención del ser humano. Quítate esas culpas que no te van a dejar más que sufrimiento. Creo que como seres humanos le dimos lo mejor a nuestros hijos. A veces lo hacemos sin pensar, pero nunca con la finalidad de hacer daño. Creo que todo lo que estuvo a nuestro alcance lo hicimos por ellos y deja de sentir culpa, que eso no te va a traer nada bueno. Al contrario, te va a sumir en una depresión tremenda y de donde no vas a poder salir. Las culpas solo son invención. Si nada se mueve por la voluntad de Dios, ¿acaso crees que fuiste tú quien movió el árbol? No. Pero algo que tú decías, y lo recuerdo bien cuando en Pérdidas, decía una mamá, yo me siento culpable, y tú hiciste directa la pregunta, ¿tú lo mataste? ¿Tú hiciste que él se muriera? Y la respuesta va a ser no. Entonces realmente, ¿por qué te sientes culpable? No podías haber hecho nada, era su tiempo. Todos tenemos un tiempo. Así lo tengas en los brazos, y lo digo por experiencia propia, las personas se tienen que ir porque es su tiempo. Fue un mes que tú tuviste. Entonces, lo que me siento culpable es de que el tiempo que lo tuve, no fui la madre que hubiera querido ser. Pero entonces, eso pasa a ser irreal, lo que dice Marta, porque eso se llama soberbia. Claro. Orgullo. ¿Cómo yo no fui la madre que hubiera querido ser si soy de lo que mejor ha hecho Dios el planeta? No. Por eso, la pérdida o muerte de un hijo o de cualquier ser querido me invita a que aprenda a amar a mis seres queridos hoy. Hoy, aproveche hoy. Así es. Hoy. Porque hoy es el único momento que tengo. Hoy. Si no, pues me siento culpable. Y la otra pregunta que... Y la otra pregunta, bueno, para esos papás colombianos que les mandamos todo nuestro amor, nuestro cariño y sobre todo nuestro respeto, pues que vamos a tratar de buscar un grupo. No sé si existe en Colombia, la verdad no lo tengo ahorita. Creo que sí debe haber, pero no lo manejen solos, busquen apoyo. Solos casi es imposible salir de un duelo de esta magnitud. Acérquense a papás. A lo mejor hasta pueden ustedes mismos formar un grupo como lo hicieron los Berti, ir fundando algo así para que estén acompañados, porque solo la verdad es muy difícil seguir. ¿En qué países hay? Hay en Argentina, Chile, España, El Salvador, Uruguay. Sabemos de muchos, pero realmente el directorio internacional no lo tenemos ahorita en la mano, pero nos comprometemos a pasártelo. La página. La página Renacer México. Renacer México está todo el directorio que existe aquí dentro de la República Mexicana. Inclusive podemos ver si podemos en la misma página bajar el directorio internacional. Uh-huh. Claro, inclusive poder tener contacto por correo electrónico. Exactamente, también se puede. Para que animar a estas personas a que el amor que tenían hacia su hija. Así es. Y si gustan hablar con nosotros, con mucho gusto, Claro. Les vamos a mandar nuestro correo, ahorita se los damos. Dilo, bueno, es Rubén 170298 @prodigy.net.mx. A ver, repítelo nuevamente. Rubén 170298 @prodigy.net.mx. Ok, ahí. Uh-huh. Ahí estamos. Se pueden contactar sí, claro, contigo, conmigo, con Rubén. Uh-huh. Y ¿por qué no darles la dirección de forma tal para que, ¿por qué no en Colombia lleven a cabo un grupo Renacer? Ay, sería maravilloso que lo hicieran. Valió la pena este programa. Claro. Y sería a mí me llenaría de muchísimo gusto y de satisfacción que haya valido la pena, a tal grado de decir, vamos a pararnos, ya vámonos. Ya valió la pena esto, ya acabamos, ya se acabó. Selma, otra pregunta. Nos comentan, hola, me hicieron hacer un aborto a los 21 años recién cumplidos, hoy tengo 45 años, trabajando los pasos no trabajé eso y en un sueño vi un guagua dentro de una cañería, ahogándose y dije, hay que ayudar a ese guagua. Es colombiana, es como un... Sí. Guagua. Sí.
Guaga, ajá. Y me dijeron, pero si tú lo mataste, dice, si no trabajo el dolor de un aborto, ¿esto se aparece en los sueños para que podamos trabajarlo en los pasos? Buenas noches, si me permites una humilde opinión es que los sueños pueden ser inducidos o pueden ser reales, pero los sueños en general nada más nos dan una perspectiva del estado de ánimo en que nos encontramos en algunos momentos. Sin embargo, no hay un proceso de duelo consumado o sano, aún pasen 20 años desde la pérdida del bebé, puede ser perinatológico o de meses o días. Hay que trabajarlo, ponte en contacto con nosotros, siempre va a haber un oído que te va a escuchar, va a haber una boca que te va a contestar, y sobre todo si te metes a Renacer México, tenemos muchas personas que te pueden atender, e incluso podemos intercambiar puntos de vista a través de la red, y te enviaremos material para que tú leas, consultes, hasta algunas dinámicas y conferencias de aquí de nuestro amigo Carlos que te pueden ayudar demasiado. Todo sirve, todo abona, aunque para los que perdimos un hijo, los psicólogos están fuera de lugar, sin embargo sirven. En un momento en que se atore el proceso de duelo, para eso están los profesionales. Así es. Y los profesionistas. Saludos. Claro, y de hecho ahorita vamos a hablar, ahorita que regresemos del corte, vamos a hablar de cómo es ese proceso para conseguir la trascendencia de una pérdida. ¿Les parece? Sí. Vamos. Vámonos un corte. Regresamos. Estamos de regreso en su programa Al Interior con el psicólogo José Carlos Escamilla. Les recuerdo, el tema de hoy es muerte de un hijo. Tenemos aquí a nuestros 3 grandes invitados del grupo Renacer que nos están regalando mucho y aprendiendo mucho de una dura experiencia, y sobre todo cómo se puede proyectar ese amor que se tenía, pero en otro ser humano o en otras acciones, ¿no? Como mencionaba Jacqueline, que es el servicio. Y bueno, aquí nos hacen una pregunta interesante, sobre todo que va muy fundada en creencias, ¿no? Dice, yo aborté un hijo, me duele mucho. Después me dijeron que los bebés que no nacen se van al infierno. ¿Cómo lo trasciendo? No es verdad. Yo creo que cómo trascenderlo, hablarlo, qué valiente que lo hayas hecho ahorita. La verdad nos hará libres, dicen por ahí, ¿no? La verdad oculta nos hará libres. Ese bebecito se va al cielo, pues, porque ¿qué pudo haber hecho ese bebecito, no? Y tú, haberlo hablado, yo creo que te va a ayudar. Más que nada es hablarlo, decir la verdad. Y tampoco te juzgues ni nada, tus motivos has de haber tenido. Tendríamos que estar en ese momento para saber qué motivo te dio para no tener ese bebecito. A lo mejor también es un acto de amor porque no eran las circunstancias. Entonces yo creo no se van al infierno. Te mando un abrazo muy caluroso. Claro, es lo que mencionábamos. Se usan muchos recursos. Y yo lo he mencionado no una, varias veces. Las religiones usan infinidad de recursos para poder manipular a la gente, metiéndole culpa, miedo y vergüenza. Y pues desafortunadamente la ignorancia nos lleva a creer lo que dicen. No, o sea, mejor que sean más claros, no se van al infierno. Ellos te quieren castigar a ti para que no lo hagas. Claro, para que no lo hagas, etcétera, etcétera. Ahora, mencionábamos ahorita el proceso. Yo preguntaba que si, como en los demás grupos, hay un método. Me mencionabas, Marta, lo que es la etapa el proceso de duelo. Así es. Platícanos de eso, háblanos de ese proceso que llevan a cabo ustedes dentro y con temas en temarios en sus reuniones. Te escucho. Bueno, pues todos sabemos que para que haya una recuperación hay que pasar por todo un proceso que es, bueno, en el caso de la muerte de un hijo, viene enseguida lo que es el shock. El shock pues nos hace, el shock nos ayuda muchísimo. El shock en el momento de la noticia, que se mueven todos esos químicos en el cerebro, hace que no caigamos muertos en ese instante, porque si no caeríamos ahí muertos como moscas, ¿no? Ese es el primer paso del duelo, el shock. Enseguida viene la negación, que es cuando uno no cree que pasó, que uno piensa que es una pesadilla. Una mentira. Que uno se despierta y busca a su hijo en su recámara y dice, ay, pero a lo mejor se fue de viaje, me voy a hacer la idea que no está, que está estudiando en otro país,
o que a lo mejor en la tarde ya llega y regresa de la escuela. O sea, todas esas confusiones que sufre nuestro cerebro, pues son cambios muy naturales del cerebro, y bueno, de ese shock tan tremendo que estamos pasando, ¿no? Después pues viene el coraje. El coraje es otra etapa muy difícil del duelo, porque nos enojamos a muchos a veces con Dios, principalmente. Con Dios nos enojamos primero porque, como decimos, nada se mueve sin la voluntad, ni una hoja, ¿no? Entonces decimos, pues si se murió es porque lo quiso. Pero al final de cuentas llegamos a entender que Dios no tuvo la culpa en esto. Pero bueno, eso es con un trabajo arduo y un trabajo largo, se va entendiendo. Pero al principio te enojas mucho con Dios, te enojas con la vida, te enojas con tu propio hijo porque te abandonó. Te enojas con tu hijo que se suicidó. Con la pared. Te enojas con los doctores que no supieron atender a tu hijo, o que tú crees que no fue el mejor doctor. Te enojas con todo, te enojas con las familias completas, te enojas con los hijos que sobreviven porque te necesitan y te comprometen a estar con ellos, y tú no puedes estar con ellos porque en las primeras fases, ¿no?, estás incapacitado a tenerles atención a tus otros hijos. Y bueno, te enojas contigo mismo, ¿no? Porque no pudiste cambiar tu vida por la de tu hijo. Eso es algo muy importante. Los papás nos enojamos mucho porque no concebimos cómo no pudimos hacer algo para salvarles la vida. Y bueno, después entendemos que, como decimos anteriormente, no somos dioses, no teníamos la vida de nuestros hijos en las manos y no pudimos hacer nada simplemente porque ese era el destino de nuestro hijo y era su día. Y bueno, de ahí vienen otras etapas, que es la culpa de la que hablábamos, que es una verdadera tontería sentir culpa, pero que la tenemos que vivir, porque todos buscamos un culpable. Si no es el doctor, si no es el que atropelló, si no es el que mató, y si no es nosotros mismos, porque nos fuimos a un viaje, como en nuestro caso, y lo dejamos solito, aunque ya tenía 15 años, con una hermana mayor y un yerno que se quedó a su cargo, aún así nos culpamos porque, ay, pobre, la dejamos solito. Como fue en su caso, perdón que te interrumpa, hasta culpar al quien le vendió la moto o al quien compró la moto. Ah, sí, ellos que perdieron a su hijo de esa forma. Nuestro hijo Adrián se broncoaspiró dormido en su cama. Vino de una fiesta y, como siempre culpamos, pues yo culpé a sus amigos porque los sonsacaron esa noche, porque mi hijo era un bebecito, no sabía lo que hacía. Entonces, pues sí me dio mucho coraje con los amigos, porque yo pensaba que mi hijo era un pequeño, aunque después entendí que pues nadie se lleva a un chamaco de 15 años a fuerza, ¿verdad? Entonces él se fue su propia voluntad, él se fue a esa fiesta, y ahora digo, qué bueno que se fue a esa fiesta, porque murió, creo que en un lugar donde estaba contento. Ahora lo veo de esa forma, pero en ese momento me daba mucho coraje. Entonces de ahí viene todo ese proceso, se empieza a trabajar, pues con los años, ¿no? Porque esto decimos que es un proceso largo, nadie se alivia en los primeros meses, la verdad nadie puede salvar un duelo en poco tiempo, menos de un hijo. Y bueno, pues de ahí viene pues lo que es la impotencia, porque no pude hacer mucho, porque se me fue de las manos, porque le di el carro en el que se mató. O sea, viene como que pegadita la culpa, la impotencia. Es algo que se maneja muy pegadito. Y después, pues ya con los tiempos, viene la aceptación. La aceptación es algo que muchos no alcanzan a llegar a ese momento, porque pues se quedan atorados o en la culpa, o en el coraje, o en la tristeza, y también se quedan en la depresión. Y la depresión es algo que realmente aguas, porque se dejan atrapar por ella, no salen con nada, a menos con un buen terapeuta. Hay que buscarlo. Hay que buscar a Carlos Escamilla. No, es que mira, apenas hace unos días, unas semanas, hablé de aceptación. Y comentaba que lo opuesto a la aceptación es la terquedad humana. Entonces, ser terco, o sea, sufres porque hace poco yo comentaba una frase: ¿cuánto va a durar tu sufrimiento? Lo que dure tu terquedad. Así es. Así es. ¿Cuánto va a durar tu sufrimiento? Lo que dure tu terquedad. O sea, tú decides si sigues sufriendo o dejas de sufrir. Es que tengo la muerte de... Ok, es dolor.
pero ¿qué estás haciendo para trascender esto? Y cuando no estoy haciendo nada por trascender esto, entonces el dolor se transforma en sufrimiento. Así es. Y si antes la gente se acercaba a mí, Ya no. me daba una palabra de aliento, un abrazo del que tú hablas, Jackie, un abrazo, como decía ahorita Rubén, de hombre a hombre, de decir, déjame llorar en tus hombros, porque tú mejor que yo sabes lo que es la muerte de un hijo. Llega un momento que la gente se aleja. Ah, sí. La gente se aleja porque has agarrado la muerte de este hijo para justificarte. Y ese ya no es dolor, ese ya es sufrimiento. Ujú. Y la gente se enoja porque no me entienden. O sea, ¿ustedes qué saben de la muerte de mi madre, la muerte de mi padre, la muerte de mi hijo? Cuando es evidente ante los ojos de todos que esto ya es egoísmo, manipulación y chantaje. Así es. Ajá. Ese proceso no puede ser solo. No. Obvio que no puede ser solo. No. Decía por ahí la Biblia, el hierro se afila con hierro. Así es. Entonces, qué bueno que existen ustedes para todas aquellas personas que han perdido un bebé. En las formas que decir, un hijo, de la forma que decir, bebé, ahorita hablaban de un aborto. Yo tengo por ahí la experiencia de la pérdida de un hijo, de otra forma. Yo, el hijo que perdí, la madre de mis hijos tenía 6 meses de embarazo. Cuando ella pierde el bebé, ella ahorita tendría la edad de 25 años. Era hijo. Cuando yo llego, mi esposa está ensangrentada de las piernas en la cama y el producto en el suelo. Todavía con la placenta. Dentro de la placenta, tomo el producto y todavía lo siento tibio. Yo lo primero que se puede pensar es hacer algo, ya no por lo que tenía en mis manos, sino por la que estaba ahí postrada llorando, en haber perdido este hijo, y se queda, y uno cree que no puede, que ya lo pasé. En mi caso yo lo negué, lo metí en el archivo muerto, y cuando metes algo en el archivo muerto, empieza a morir uno. Empieza a morir, y fue uno de las gotas que cayeron en ese vaso que pronto después se derramó. Yo le estoy hablando que esto fue en 1992, cuando yo vivo eso. En el 94 es cuando yo llego a pedir ayuda a gritos. A gritos. Por eso cuando hablan que de abortos, cuando hablan de la pérdida de un hijo, de lo que es tener el producto en las manos y tener que salir corriendo a la Cruz Roja para llevar una ambulancia, no había celulares en ese entonces, o sea, se siente. ¿Y qué haces con ese producto que estuvo en tus manos, que era un varoncito? En la actualidad tengo 3 mujeres y un varón, el mayor. ¿Qué haces con esto? Lo entiendes. Ama, sirve, da, transforma lo que sientes aquí en amar a otro ser humano. Esto lo voy a comentar a ti, ¿verdad? Porque ella, cuando se acerca a mí como terapeuta, ya después de haber perdido a Quesito, a la viejita, le comenté, tal vez yo no siento lo mismo que tú sientes, igual, pero te voy a hablar no como terapeuta, como ser humano. Y le conté esta historia, poca gente la sabía. Y le conté esta historia a ella. Y uno entiende hoy, cuando yo la escucho a ella, cuando después la vi, Carlos, te invito, que vamos a hacer un evento en San Juan de Aragón para esto, y yo tenía que salir de viaje, no pude ir. Pero cuando veo a esta mujer y que ustedes, que son parte de su grupo, los mueve a dar, a servir y a amar, dije, ya salió esta mujer.
Gracias. Ya salieron. Y gracias a personas como ustedes que empatizaron con esta emoción. Una pregunta también quiero hacer, aparte de este proceso, ¿cómo se acercan los padres? ¿Ustedes van y los buscan? ¿Ellos llegan? ¿Cómo es este caminar? ¿Tú has encontrado a gente? A ver, Rubén, platícanos. Bueno, parte de contactar este tipo de grupos es, afortunadamente ahorita que existen las redes, a través del internet. Y otra información que llega de manera directa es a través de la televisión. Nos han hecho invitaciones a todos los grupos Renacer y aceptamos ir, por ejemplo, Canal 11, aceptamos ir, por ejemplo, a congresos, a aniversarios y a cualquier... A cualquier invitación como la de aquí. Ustedes ya fueron testigos de que dicen que el tiempo todo lo cura, pero no, porque ahorita no escuché al terapeuta ni al psicólogo, escuché al papá que se le quebró un poquito la voz. Eso me alienta, porque sé que no hay tiempo para estar totalmente sano, en el sentido de olvidar un dolor tan intrínseco, tan importante como el de la pérdida de un hijo, no importando si tenía 3 días, 3 horas o 15 años, como en el caso de nosotros, porque es un desprendimiento de una parte de nosotros, porque ahí iban células, iban genes y también iban muchas esperanzas que se fueron. Ilusiones. Las ilusiones. Sueños. A mí en lo particular, por ejemplo, en relación a lo que pregunta aquí el doctor, es que hay una parte importante para que lleguen. Y yo digo que lo primero que se tiene que generar es una carencia. Dice un amigo de nosotros, tenemos que tener una membresía que es la más costosa del mundo, que es la de perder un hijo, para tener la carencia. Y la carencia genera una necesidad de buscar ayuda. La ayuda no la vamos a encontrar ni siquiera con la fe en muchas ocasiones, ni tampoco con nuestra pareja, ni con nuestros amigos, porque para los amigos pasamos de moda. Para nuestros amigos somos unos llorones, para nuestros amigos es déjalos ir, pero nadie nos dice cómo. Y entonces nos damos a la tarea que de boca en boca se va transmitiendo esa información, esa publicidad, para que todos los papás que hayan perdido un hijo tengan un espacio, un lugar donde sean comprendidos, escuchados y que se les permita hablar con toda libertad. Sobre todo por eso siempre agradecemos y estamos muy atentos a las invitaciones que nos hacen para poder hacer extensiva nuestra experiencia, no la publicidad de nuestro dolor. Nosotros no venimos aquí a estos espacios a mostrarnos como dolientes, sino como sobrevivientes de un trauma que nos paralizó en un momento, pero que nos alentó con el puro recuerdo de nuestros hijos y de recordar el dolor que yo sufrí, y que si ese dolor tiene un significado, pues ese dolor, el significado es trabajo y servicio. Servir sirviéndome. Y también aprovechando, quiero hablar algo que creo yo que faltó complementar por parte de Martita, que es la metodología de los grupos. Sí, son todos esos procesos, porque aquí trabajamos emociones, sentimientos, pensamientos, pero sobre todo también entra una parte fundamental de la psicología, porque aquí todos nos volvemos psicólogos forzosamente y sin estudiar, porque tenemos al gran maestro que es uno mismo, y las respuestas salen de adentro y no de afuera. No vienen a través de las letras, vienen a través del dolor. El dolor enseña, el dolor no tan solo da satisfacciones, sino también da sabiduría. No da conocimiento, el conocimiento son las letras. Aquí se respira, se transpira pura sabiduría, porque son hechos reales y contundentes de supervivencia humana. Es trascender, y el que trasciende motiva, y el que motiva se convierte en un líder. ¿En un líder para quién? Para uno mismo. Yo quiero liderear mi propia vida, no quiero liderear a ovejas, ni como dice aquí, ni a borregos, ni a borregos. Aquí no habemos borregos, aquí habemos puros líderes. No va a ser padrino, no va a ser padrino. Entonces, como ustedes podrán ver, ahora a años distancia, podemos reírnos con un poquito de sarcasmo de nuestro dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es un recuerdo hermoso, porque me permitió transformarme en otra persona. Ahora las cosas materiales son de la vida, las cosas espirituales son mías,
porque si yo estoy bien espiritualmente, puedo contaminar a otros positivamente para que por lo menos se reflejen y vean que hay una esperanza, una lucecita al final del camino, porque si yo río, te estoy obligando a que me intentes superar, y que si yo me río tú te carcajees. ¿De qué? ¿De la muerte del hijo? No, de la vida que nos quedó a nosotros aquí y ahora. Y esta vida hay que vivirla, esta vida hay que disfrutarla. La felicidad no existe. Yo diría que hay momentos felices, y uno de los momentos fue cuando nació mi hijo, y otro de los momentos felices fue cuando le di vida a la muerte de mi hijo, porque mi hijo, para mí, no murió, solamente se reacomodó en mi corazón y se puso como una cataplasma en mi cerebro, porque como les decía anteriormente, me acompaña a donde quiera que yo lo llamo, aunque no quiera. ¿Por qué? Porque el amor persigue, atrapa y no deja culpa, ni tampoco da miedo. Y entonces también aquí algo importante que cabe mencionar para los que han perdido un hijo y que nos escuchan o nos están viendo, es que a mí me apanicó al principio las estadísticas de divorcios que hay por cuando se pierde un hijo. El 70%, si no es que más, cuando perdemos un hijo nos divorciamos, y no es porque no nos hayamos amado o no nos queramos, simple y sencillamente es tan fuerte el dolor que cada quien agarra, como acertadamente dice el doctor Carlos, el alcohol, o en otra cosa más difícil de comprender, la pereza espiritual, la desesperanza y la pérdida de fe en que la vida es esta. Y yo no nací con un hijo, mi hijo nació después de que yo decidí unirme en matrimonio con mi esposa. Mi hijo primero fue una fantasía, luego un pensamiento, después fue algo tan concreto que nació del amor, y algo que nace del amor pervive. Algo que nace del amor persiste, subsiste, halaga, me compromete, y aquí estamos, luchando, trabajando, pero sobre todo dando lo mejor de mi interior, poniéndolo al servicio de quien nos están escuchando, quien nos está viendo, pero sobre todo de quien nos invita. Desde el momento que nos invitó, y no me gusta a mí dar cobas, pero me halago, porque dije, yo lo conocí en otras circunstancias alguna vez que lo escuché. Y no me cayó tan bien, porque me pegó en mi ego, porque sí, me pegó en mi ego, y dije, ojalá y no caiga yo en manos de estos profesionistas, porque no puede ser. Y ahora nos encontramos en circunstancias diferentes, pero cómo es la vida tan pequeña y tan compleja. Es tan compleja que ahorita estamos hablando de lo mismo. Tú perdiste una ilusión, yo perdí otra. Ahora tenemos una emoción que nos dice, sigue sirviendo. Claro. Cánsate de servir y lucha por ser diferente cada día. Ahora, por ejemplo, veo a mis hijos como una oportunidad de poder encaminar todos mis misiles de amor para dárselos a través del servicio y no del apapacho. Por eso a veces no me gusta escuchar a Carlos, porque él dice, apapachas y echas a perder. Entonces yo no quiero apapachar lo que tengo, quiero amar y seguir amando lo que tengo a través del ejemplo. Y el ejemplo es, vive, trabaja y sirve. Claro. Es todo. Claro, vivir, te dije. A Jackie, ¿hace cuánto tiempo tiene que se fue Quesito? 3 años. 3 años, ok. 3 años después, ¿de qué le ha servido renacer? ¿Quién es Jackie al día de hoy? ¿Qué ha conseguido? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Cómo le has dado vida a la muerte de Quesitos? ¿Cómo le has dado vida a tu hija? Aunque físicamente no está aquí, espiritualmente está aquí. ¿Cómo le has dado vida? ¿Quién es Jackie? Después de que ella se fue, aprendí que el corazón latía por 2. Por ella y por mí. Después de la muerte de un hijo, los hijos sobrevivientes también se aprovechan. Y nosotros, por temor a perder otro hijo, nos volvemos complacientes. Ponerle límites a los hijos, amar a los hijos con límites, y saber que perder el miedo a que no se te va a ir. O sea, ama a los hijos y pon límites a los hijos. Amo a mis hijos y les pongo límites. No hay un día que no les diga que los amo, pero sí les pongo límites, porque los hijos también se aprovechan. Después de que Naomi se va, vuelvo a ser otra persona. Yo creo que
te vuelves empática en el dolor, por ejemplo, de las mamás. Mi bebé era una prematurita, que pasan en UCIN a veces hasta 1 año en el hospital, esperando que el prematurito salga. Y no puedes decir, ya se me murió mi hija y ya me voy, ¿no? O sea, te vuelves empática. Yo de repente voy, nunca les platico la historia de que yo perdí una hija y por eso sirvo. De hecho, les cuento que los guerreros solamente nacen de papás guerreros. Así es que ellas son unas guerreras por estar ahí esperando a que el prematurito salga. Después de la muerte de Naomi, comprendí que el amor es diferente. No necesitas siempre estar apegado o querer tener a la persona. Hay formas de demostrar el amor. Una de ellas, en el caso mío con mis hijos, es ponerles límites, hacer que ellos crezcan. Y con Naomi siempre creo que ella está conmigo, como ahorita está presente. Creo que ella me lleva de la mano. He aprendido a amar de una manera distinta, sin tocar, les digo siempre, sin verla, pero sé que está presente. Se hace presente, y también creo que Naomi se hizo presente al regalarme el grupo Renacer. Se hizo presente al acercarme a un terapeuta, porque creo que también tengo una terapia antes de Naomi y después de Naomi. Sí, era una persona diferente. Y después de Naomi tengo otra terapia. Cuando él me comentó, porque aparte yo decía, no me va a entender, ¿no? No va a entender lo que estoy sintiendo. Y cuando él me comentó, yo perdí un hijo, dije, ay güey, creo que sí me va a entender. Y eso me hizo quedarme. Y hoy en día sirvo porque mi vida tiene otro sentido. La verdad, el servicio te da otro sentido. Te hace sentir especial. A mí me encanta ir al servicio porque la gente te quiere sin conocerte. ¿Qué servicio haces? Voy a los hospitales. En los hospitales vamos con los prematuritos. Estamos diciéndose a las mamás cómo la técnica canguro, cómo puedes regular su temperatura. También damos sobrecitos para que los prematuritos crezcan más sanos. Les explicamos porque un prematurito es un bebecito especial, entonces les explicamos a las mamás, pero también vamos a los hospitales con niños de cáncer, vamos al hospital de la mujer, donde las mamitas están embarazadas, ponemos maripositas de color morado para la mamita que ha perdido un bebé, y entonces el doctor no le pregunte dónde está el bebé, y la mariposita morada significa que el bebé ya no está. Y hacemos que los doctores se vuelvan más sensibles, porque si le llegas a la mamá a decir dónde está el bebé, pues a ella le cuesta mucho trabajo decir mi bebé se murió, ¿verdad? Entonces les decimos a los doctores que la mamita que tenga una mariposita morada significa que el bebecito no está, y ellos tienen que ser un poco más empáticos. De preferencia también les decimos que no las junten con las mamás que tienen bebés, porque es difícil que tú no tengas a tu bebé y las demás mamás sí tengan bebés. Después damos también cenas fuera de los hospitales, como el Siglo XXI, el Hospital Juárez, en Iztapalapa, en esa. Así es que si quieren servicio, pues hay mucho servicio. Es tu manera, es la fuerza de Naomi, es la fuerza de tu hija. Sí. Marta, Rubén, ¿qué pasó después de la muerte de tu hijo? ¿Hoy quién eres? Soy una mujer muy valiente, pero muy sensible. Una mujer que no ha perdido el piso, una mujer que siente empatía por todas las mamás y papás que perdieron un hijo o varios hijos. No pierdo el piso, me siento una mujer que ya no sufro por la pérdida de mi hijo. Ahora, pues más bien celebro su vida, celebro el tiempo que estuvo conmigo. Le agradezco infinitamente que me haya escogido como su mamá. Adri ha sido mi gran maestro. Creo que he aprendido más ahora con la muerte de mi hijo que si lo tuviera todavía. Me siento una mujer poderosa. Me he empoderado a mí misma. Siento que soy una mujer que puedo hacer lo que yo quiera, porque ya pasé el peor día de mi vida. Y eso es lo que me hace ser diferente. ¿Sabes qué has dicho? Algo que yo lo he escuchado en otras ocasiones. Tenle miedo a la persona que más dolor, que el dolor más fuerte ha sentido.
Tenle miedo a esas personas que vienen de la guerra. Y no de una guerra me refiero entre países, sino de una guerra interior. Tenle miedo a aquel que ha vivido el dolor a tope, porque ellos, después de eso, ya nada los tira, nada los derrumba, nada y efectivamente estoy ahorita alrededor rodeado de guerreras y de guerreros. Para terminar, bueno, no para terminar, porque esto no se acaba, continúa. ¿Dónde se pueden acercar? ¿La página? Quiero hacer mención de un evento que va a haber próximamente, a lo mejor suena comercial, va a haber un evento masivo, o sea, de toda la República Mexicana e internacional. Va a haber un evento en Monterrey, Nuevo León, 4, 5 y 6 de mayo. Lo coordina la señora Elizabeth Dueñas. Ella participa con nosotros en lo que es Renacer. No coordina, creo que como tal, pero ella está organizando ese evento. Y bueno, es un evento que va a haber ponentes, va a haber fiesta, va a haber de todo. Va a ser un evento que va a tener presente a nuestros hijos. Esa es la finalidad, honrar la vida de nuestros hijos y, ¿por qué no?, reír con ellos y llenarnos de ese amor de ellos y transmitir el mensaje para todos los que no conocen Renacer. Claro. Los invitamos a todos. ¿Tiene un costo este evento? Tiene un costo, lo vamos a subir igual a la página para que todos conozcan cómo va a ser. Va a ser en un maravilloso hotel, el Hotel Cristal en Monterrey, y además va a haber sorpresas, va a haber paseitos incluidos. O sea, va a ser un evento muy, muy satisfactorio. Pues ya saben, evento internacional en Monterrey, Nuevo León. 4, 5 y 6 de mayo. Perfecto, Hotel Cristal. Hotel Cristal. Y más adelante en la página. La página Renacer México, donde está todo el directorio de todos los grupos y vamos por más. Ahorita se acaba de abrir el grupo de Cuautitlán, tiene 15 días que se abrió y bueno, también ya van a estar incluidos en ese directorio. Perfecto. Se siguen abriendo cada vez más. Y que cada uno busque por internet en su país, a ver si tienen ahí en su país Renacer, como Renacer Argentina, Renacer Chile, Colombia, decías también, sí. Y bueno, ojalá haya regado en Europa, dices sí, también hay, en Europa, en España. Sí. Bueno, pues ahí están. Para cerrar, a ver, Jackie, para cerrar, ¿qué nos quieres decir? Un mensaje para aquellas que han perdido un hijo o varios hijos. Dinos un mensaje para cerrar aquí el programa y después venir con preguntas. Esto es un proceso, esto también pasará y hay que decirles sí a la vida a pesar de todo. Les mando un abrazo y aún sin conocerlas, nada más con leerlas, las queremos porque comprendemos lo que están pasando. Perfecto. Rubén. Bueno, pues antes que nada agradecer el espacio por parte de aquí de Carlos y de todo el personal que colabora con él. Es un espacio maravilloso donde nos podemos desplayar con toda libertad, porque es lo primero que defendemos, la libertad, para poder expresar nuestros sentimientos y nuestra manera de trabajar. Y decirles a todos los hombres, papás en este caso y mamás que han perdido un hijo, que no se preocupen, que busquen, van a encontrar. Aquí hay brazos amorosos que lo estamos esperando y también cada miércoles que nosotros en lo particular abrimos nuestra sesión, la que coordina, que es mi esposa, hace una que se le puede llamar plegaria, petición o oración, como cada quien la quiera interpretar, para los papás que en ese momento están ingresando a esta universidad, como yo le denomino, del dolor. Del dolor al principio, del amor al final. Entonces, atrévanse, hombres, acompañen a sus parejas, porque sufrimos igual, nada más que somos renuentes, a sacar nuestros sentimientos y a decirles a nuestra pareja que no se arrepientan de habernos escogido también como sus esposos, porque somos humanos, somos sensibles y no tenemos sangre azul, afortunadamente, somos igual que ellas y sentimos lo mismo que ellas. Hay una cosa que yo descubrí en estos 12 años y feria, que yo creí que el dolor era similar, pero según la ciencia y los que se encargan de estos asuntos, dicen que el hombre sufre en ocasiones más que la mujer por no tener el valor y la decisión de externar los sentimientos. Entonces yo los invito, atrévanse,
visiten la página de Renacer México y ahí van a encontrar toda la información. De ahí van a surgir, creo yo, más grupos, porque hace mucha falta grupos en todas las partes del mundo, porque a diario mueren hijos, a diario muchos papás ingresamos a esta lista de esta membresía tan costosa que tenemos que pagar, pero no es un pago. A 12 años yo lo veo como una oportunidad. Adrián vino a vivir, me vino a enseñar lo que como hijo le correspondía, y a mí me toca hacer lo que tenga que hacer como papá. ¿Papá de quién? Papá de los sobrevivientes y papá del recuerdo, del amor de Adrián. Adrián no vino para hacerme sufrir, sino para enseñarme a vivir y vivir bien. Aún con los defectos que persisten dentro de mí, sigo luchando por alcanzar ese sueño del Quijote, seguir caminando sin importar que los perros del dolor y del sufrimiento ladren, porque ya tengo el antídoto, que es el amor, para vencerlos. Gracias y buenas noches. Martita, gracias Rubén. Marta. Bueno, pues yo les agradezco mucho el que hayan estado acompañándonos desde la distancia, y bueno, todo mi agradecimiento, todo mi cariño, y pues sobre todo algo bien importante, nuestros hijos están más vivos que nunca. Ellos no han muerto, ellos están solamente en un plano diferente, pero están dentro de nuestro corazón. Ánimo, todo va a pasar, es una promesa. Claro que sí. Y bueno, antes de toda falta para que termine el programa, pero hay preguntas. Entonces, Selma. Aquí hay un testimonio, me gustaría leer. Dice: buenas noches, de manera anónima, es muy cierto, como hombre es difícil en el momento de trabajar la pérdida. Después de 2 legrados y perder un hijo prematuro de 6 meses, fue la gota que derramó el vaso, y después de 14 años he podido trabajar la muerte de mi hijo. Es muy doloroso. Hoy nos abrimos a la vida y, honrando a mi hijo, adoptamos en tiempos diferentes 2 hermosos hijos a los que amo profundamente. La adopción es una vocación y la gracia de Dios les bendiga su trabajo. Padre. Esa fue su forma de expresar el amor. Adoptando, dándole vida, dándole padres a esos hijos. Exactamente. Es una manera de amar y de servir. Exacto. Igual otra más. Margarita Plata nos dice: ¿Cómo proceso mi duelo? La gente me dice: ya no llores, la vida sigue, tienes más hijos. ¿Quién le contesta? Esa es una de las estupideces que más frecuentemente escuchamos y que más dolor dejan en cada uno de los papás y mamás que a los que nos quieren consolar. Es una metáfora de mal gusto, es algo sin fundamento, es algo que lastima y es lo que aprendemos aquí en el grupo, a saber qué contestar ante comentarios hirientes o ignorantes, como le llamaría yo. Es una manera que ellos quieren consolar sin saber cómo. Aquí en los grupos aprendemos la metodología para defendernos de ese tipo de injurias en un principio y comentarios ya con el tiempo cuando se procesa un duelo. No se preocupen, hagamos caso omiso a esas ignorantes gentes que no han perdido lo que hemos perdido nosotros. Lo único que están perdiendo son sus palabras y el tiempo. Claro, llora. Lo que sientas, exprésalo. Nos dice Berillo de la O Córdoba: y cuando desaparecen a un hijo y sabes que fue la delincuencia. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Creo que en ese punto no hay ninguna diferencia, porque la delincuencia solamente fue el enlace para que concluyera el tiempo de estadía en esta vida. Nuestros hijos, es igual que el secuestro, es igual que el suicidio. Tenemos todos un tiempo de vida, pero tenemos la certeza de que afortunadamente vamos a morir algún día. Ellos solamente tomaron el tren de las 7 y a nosotros nos tocará el de las 7:10. Guadalupe Ramírez: hola, soy Lupita. Cuando murió mi hijo de 2 meses de edad no sentí nada, él era mi adoración, no tuve ganas de llorar. Me metí a un grupo de tanatología porque se me hacía raro que no conecté con el dolor, pero no me funcionó, y ahora estoy trabajando en un grupo de neuróticos anónimos. Esa pérdida, sigo contando solo la historia, pero no contacto con el dolor, no puedo. ¿Está bloqueado? ¿Quién quiere comentar? Es una parte de estar bloqueado, es una parte de un duelo retardado o encapsulado
Sin embargo, pues es cosa de que te decidas a acudir a un grupo de ayuda mutua, porque no importa el tiempo que pase, mientras no se procesa, es como el alimento no digerirlo. Si pudiéramos detenerlo aquí en la garganta, simple y sencillamente nos va a lastimar el tiempo que lo retengamos. Entonces, no te desesperes, busca ayuda. Te recuerdo algo ahí no estuvo bien. La tanatología es para acompañar a los moribundos y a los dolientes. Cuando ya el hecho está consumado, sirve como un apoyo adicional, pero no como algo para procesar un duelo. Ahí intervienen otras especialidades como la psicología o la psiquiatría en su momento. Busca ayuda. No te sirven neuróticos, porque de por sí está uno neurótico antes de la pérdida. Después de la pérdida, pues ya está uno loco. Nos preguntan si es la misma una pérdida de un hermano que la de un hijo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pues aquí no hay un dolorómetro que nos pueda decir a quién le duele más. Hay hermanos muy apegados a sus hermanos fallecidos, que son pues los amigos, los cómplices, los que comparten la habitación, o sea, los que por edad a veces se llevan súper bien. Hay casos de muertes de mellizos, que son muy dolorosas, pero en ningún momento podemos decir que sea igual que el del dolor de los papás. Sí se llega a doler muchísimo. Hay un libro muy bonito que también se llama La otra cara del dolor, y es un libro que se refiere al dolor de los hermanos. Pero pues realmente no tenemos la forma de poder decir si les duele igual o no, pero pues yo veo que a los hermanos se les olvida más rápido el hermanito, que a nosotros los papás nunca los vamos a olvidar. O porque quiere verlo igual. Exactamente. Es lo que mencionábamos hace un momento, porque quiero verlo igual. Lo que sea, independientemente de que sea el padre, los hermanos, los hijos, tienes que trabajar un duelo, un proceso de duelo. Grande, chico, como sea. Pero de que tienes que trabajar un duelo, lo tienes que vivir, y solo no, acompañado. Oscar Velázquez, ¿qué consejo me dan? Mi hijo se juntó con gente enferma y yo me cansé de decirle que lo amamos, que cambie su forma de ser, pero no entiende. Lo he llevado a clínicas de rehabilitación, pero es inútil, lo siento perdido. Es otro rollo. Bueno, aquí no estamos hablando de muerte. Aquí te voy a contestar yo. Si le hablaste por la buena y no entiende, y él hablaste por la mala y no entiende, entonces se entiende tú que él no va a entender. Vete a atender. ¿Por qué quieres seguir controlando? Educa, no cuides, educa. Límites. Exacto. Hola, Anónimo, por favor, yo perdí a mi hija, ella se suicidó, tenía 15 años y este programa me ha ayudado, y grupos de ayuda en mi trabajo e iglesia. Me gustaría abrir un grupo en Los Ángeles. Ahí está. Pues ahí está, ya. Bueno, pues ya que estás haciendo la invitación, nosotros te respondemos con todo el amor de nuestra vida. Haz contacto con nosotros y nosotros te vamos a ayudar a proporcionarte todo el material necesario para abrir un grupo, y pues te prometemos que te vamos a apoyar, y probablemente hasta iremos a ayudarte si lo inauguras ese grupo. Con todo gusto iremos a algunos de los grupos de aquí de México. Claro que sí. Nuevamente repitamos el correo electrónico. Sí, es Rubén170298 @prodigy.net.mx y Rubén 1953 rjbv @gmail.com. Exacto. Sí, que son los correos electrónicos para que estén en contacto con ustedes, y ¿por qué no? Que haya un grupo Renacer allá en Los Ángeles, California. Perfecto. No, bueno, muchos comentarios aquí a través de Facebook Live, y bueno, algunos otros, pero no son saludos y demás. No sé si quieres que leamos algunos. Échate unos saludos aquí. Sí. Sí. Ok, de Veracruz está por aquí, no nos deja quién. Daniela, ¿cómo puedo ver la programación de en vivo de Renacer? Yo imagino que únicamente en los grupos, ¿no? Obviamente asistiendo a los grupos, ¿no? Los grupos. Únicamente asistiendo a los grupos. Elizabeth de Chiapas, soy de Angélica, me gusta mucho su programa. De Zacatecas, no nos deja quién. Del Distrito Federal, de aquí de la Ciudad de México.
David dice, saludos doctor, mi nombre es Rocío y soy de Texas, buenas noches Rocío. Leti de Los Ángeles, California, ¿quién más está por acá? Hola, me llamo Laura, soy de la Ciudad de México. Hola, mi nombre es Belén, aquí de la Ciudad de México. ¿Cómo puedo comentar los videos del doctor Escamilla? No me da la opción. Ahí en YouTube, ahí tú puedes hacerlo. Ahí están, comentar los videos. Sí, comentar los videos, dejar ahí algún algo. Pues voy a leer está. algunos comentarios rápidamente. Yves Fuentes dice, mi hijo murió hace 2 meses, estoy en proceso de duelo. Es muy duro ya que tardé 15 años en poder tenerlo y solo vivió 2 años. Cristina Maya dice, es un dolor muy diferente, duele la vida. A 6 años de su muerte me duele más a mí, Anel Maya. Ella tenía 31 años, no la vida a morir y eso me duele mucho. Bueno, aquí así escribió así. Juan Rafael de la Cruz Hernández, al querer consolar se vuelven indolentes. Mi hijo Santi falleció hace 4 años de leucemia y al principio fue muy fuerte. Juan Rafael de la Cruz Hernández, es una mudanza muy dolorosa. Yanecita Medina, yo necesité de Dios y mi madrina en un grupo de 4º y 5º paso para poder encontrar a mi bebé y poder superar su pérdida. Después de 4 años ahora lo recuerdo con amor porque sé que mi pequeño está con Dios, ¿no? Bueno, encontró la ayuda ahí en un grupo de 4º y 5º paso, qué bueno. Rosy Tijerina, gracias por esta plática. Daniel Ortega, aceptar la realidad me hizo sanar muy rápido. Hoy es un día, hay dolor, mas no sufrimiento. Antonia Cortés Rivera dice, Dios los bendiga, saludos, un abrazo, gracias por estar. Nos preguntaban a un principio, después del corte, sobre los temas que pusimos, las canciones que pusimos. Les voy a dar rápidamente los títulos. Pusimos un tema que se llama Mi Testimonio, es de un grupo chileno que se llama Cunascas, y habla precisamente, bueno, pues obviamente de los padres que tuvieron la desgracia de perder a un hijo, pero también como que hace referencia a que sintieron el dolor que Dios sintió cuando perdió también a su hijo Jesucristo, y está muy bueno el tema. Y también pusimos la de No es más que un hasta luego. ¿Me recuerdas el autor? Samuel Hernández, pero la pusimos en voz de de Berrocal, del grupo Ameyali, y la verdad es que también es muy buen tema. Se los voy a dejar también aquí al final. Y bueno, pues hay muchísimos otros. ¿Les sigo leyendo? Sí, nos da tiempo todavía. 2 minutos tenemos. Ajá. Juan Rafael de la Cruz Hernández dice, saludos. Polita Esther, gracias por compartir. Pati Ríos, un abrazo fuerte a todos. Oscar Velázquez también nos saluda. Lulú Belzán, creo que algo en nombre de tu hija para que le dé vida espiritualmente. Mi hija fue prematura y esperando que si viva o no, ya hoy tiene 19 años. En ese entonces hice una tranza con Dios y la Virgen. Lupita es un gran ser humano, todos estamos hechos de historias y así compartirla. Beatriz Vargas de Servino, hola, buenas noches, solo informo que tienen problemas con la página de Alabanet, no quiere abrir, a ver, chécale, ¿no, Damián? No, pero sí estamos ahí, tenemos ahorita más de 600 gentes ahí conectadas en la página de Alabanet. Patricia Reyes, qué bonito, cánsate de servir, vive, trabaja y sirve. Lulú Balzán dice, sí, él no vive para servir, no sirve para vivir. Lourdes Oceguera, a muchos les pega el ego, maestro. Lulú Belzán, tan difícil un tema, así que yo no imagino el dolor grandioso, que hay lugares a donde acudir para trabajar el dolor. ¿Quién más está por aquí? Pues nada más tengo ahorita aquí en los que se me reflejan en el Facebook Live. Está bien la página, sí, a lo mejor tu internet o a lo mejor algo pasó por ahí, pero sí, la página está arriba. De hecho, te digo, hay bastante gente conectada y estamos recibiendo por ahí todavía comentarios. Sale. Selma. ¿Ya? Pues... Ahí. Pues testimonios, dice, mi hijo mayor de 29 años falleció hace 6 años y no pude llorar. Tengo 6 años más, pero me siento vacía, nada me alegra e incluso perdí la fe en ese momento. Sí, lo que hablábamos un momento. Depende de nosotros. Yo ahorita en el corte comentaba que, recordando un poco lo que son pérdidas y ganancias, toda pérdida y toda ganancia, su parte espiritual está en que qué quieres hacer con lo que ganas o qué haces con lo que pierdes. Pérdidas y ganancias, que fue un tema que dimos hace un tiempo,
les comentaba que esto es algo sagrado. Esto es sagrado. Y sagrado yo había comentado que significa lo bendito o lo maldito. Cuando dicen el dinero es sagrado, sí, porque puede ser para bendecir o puede ser para maldecir. Dicen que la séptima en los grupos es sagrada, sí, puede ser para bendecir o para maldecir. Una ganancia puede ser sagrada también, pero lo que ganaste puede ser para que te bendiga o para que te maldiga. Y lo mismo sucede con una pérdida. Cuando tú pierdes algo o muere algo que es tuyo o que crees que es tuyo, puede ser para bendecir o para maldecir. Si maldices, te vas a meter en ese agujero cómodamente, autocompadeciéndote y autoconmiserándote y justificando tu miedo que tienes a vivir por la muerte de un hijo. Y te vas a tirar. Y es tan padre estarse autocompadeciendo, porque con la autocompasión manipulamos a todos. Y nos encanta que nos vean con lástima y me digan, pobrecito de ti. Y claro, la muerte de un hijo es un buen argumento para yo poder autocompadecerme. Pero también puede ser dicha pérdida para bendecir. ¿Y qué es bendecir? Hacer de esa muerte, como decía San Francisco de Asís, morir para vivir. Tú decides si lo que pierdes te destruye o lo que pierdes te levanta. Y ellos y el grupo Renacer decidieron hacer de una muerte vida, servicio, trabajo, amor, transformación. El dolor es la piedra angular del crecimiento espiritual. Y ellos decidieron, del dolor de la muerte de un hijo, despertar y amar. Despertar su parte divina. Y en el caso de ellos fue de esta forma. Quiero agradecer a todos los que se conectaron hoy con nosotros. Martita, muchas gracias. Gracias. Mi admiración y respeto. Rubén, mi admiración y respeto, Rubén. Gracias. Qué bueno que ya me quieres. Bien, Rubén, bien. Y Jackie, gracias por estar aquí. Gracias por traerme estas grandes personas que nos han hablado con hechos. Y tú también eres un ejemplo. Gracias. Y bueno, quedamos en que íbamos a cerrar esto con una oración. Así es. ¿Y quién la cierra? ¿Tú, Jackie? ¿Marta? ¿Quién? Adelante, Marta. Vamos a cerrar este programa con una oración. Bueno, pues vamos a agradecer a la divinidad, como a cada quien la conciba, que esta tarde esa divinidad nos dio la oportunidad de poder llegar a los corazones de tantas personas. Agradezco este espacio, agradezco la vida, agradezco a mi hijo Adrián, agradezco a mis hijos Brenda y Edgar, y sobre todo a Rubén, que ha estado conmigo. Pero sobre todo agradezco a esa divinidad que me ha dado la fortaleza para poder trascender y transformar este dolor tan grande en amor. Gracias a todos, Dios los bendiga, y que cada uno de nosotros podamos trascender el dolor que traemos en amor, sea cual sea. Que así sea. Amén. Gracias, muchas gracias, Selma. Javier, vámonos. Y gracias a todos los que se conectaron en este programa Al Interior. Bendiciones. Este fin de semana me voy de taller a Cuernavaca, a Temisco, Morelos me voy. Tengo que dar un taller por allá, viernes, sábado y domingo. Y 8 días después a Texas, allá San Antonio, Texas, donde voy a estar en un grupo Al-Anon. Nos estamos viendo. Bendiciones. Hasta pronto.